Ok, ya. Correcto, muy bien. Lo veo que sí están atentos. Ok, muy bien. Entonces, seguimos haciendo las preguntas del caso. Perdón, acá. Listo. Ya. Falso, porque él no aprende allí a ser profeta, porque él ya era Dios le había dado esa capacidad para ser un profeta de Dios, ¿no? De Dios. Esta reeducación, entre comillas, tuvo como propósito justamente eso, y la prueba de ello es que les cambia los nombres, ¿no? A cada uno de ellos. ¿Cuál era el nombre de Daniel? El nombre que recibe en Babilonia. Belsasar. Gracias. Muy bien. Por otro lado, ¿cuál fue la decisión que tomó Daniel en el capítulo 1? Bueno, básicamente fueron dos, pero es un principio. No contaminarse con la comida del rey. No contaminarse ni con la comida ni con la bebida. No, ni con la comida ni con la bebida. Eso estábamos hablando la semana pasada. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos acerca de lo que eran los gobiernos, del gobierno del cristiano, el rol, su papel en el siglo XXI? ¿Recuerdan ustedes que hicimos allí en la pizarra virtual un pequeño esquema? Y decíamos, por ejemplo, Daniel tomó una decisión importante, que a pesar de estar en un imperio pagano, blasfemo, él determinó no contaminarse. Y la comida y la bebida es un ejemplo, es algo que ejemplifica la actitud y la decisión del cristiano ante una sociedad hostil y pagana y blasfema, rebelde y enemiga de la fe cristiana, como hoy la tenemos con el señor Sagasti. Y eso debe ser un motivo de oración por estas últimas elecciones del domingo, ¿no? Dios mediante. Entonces, esto de la sombra de esos enemigos ateos prácticamente es como una antesala, ¿no? Como que se está dando una preparación posible que pudiera pasar. Entonces, como cristiano, ¿cuál sería esa reacción? ¿Cuál sería? Entonces, y estuvimos hablando, permítame, la semana pasada, no lo tengo acá, eso creo, me parece que acá está, a ver, un momentito. Ah, sí, no, sí, acá está. A ver, lo voy a compartir rapidito. Tengo un archivo, acá me guarda felizmente. Bueno, yo también lo atiné a guardarlo. Acá. ¿Cómo comportarnos en medio de esta sociedad, no? En el gobierno, en la sociedad y todo lo que es el sistema mundano. Donde tenemos un gobierno, una sociedad pagana, incrédula, y que esto se ve asusada en todos los lugares de educación, ¿no? Si hace varias décadas había de acuerdo a lo que era el marxismo, una lucha de clases entre el proletariado y la burguesía, entre los pobres y los ricos, Engels ya lo escribió hace muchas décadas, Federico Engels, y dijo que la lucha de clases va a dar lugar a la lucha de sexo, pero esta lucha de sexo se va a convertir en una lucha de ¿qué? Que la mujer debe tomar un lugar de ¿qué? Que sobre la dominación del hombre. Allí se debe establecer una lucha. Entonces, se busca ahora una lucha ideológica, cultural, como la que tenemos por medio de la ideología de género, que siempre va de la mano con el Estado. Va a ir esto de la mano, ¿no? Entonces, allí aparecen las características, pues, de este siervo de Dios, del profeta llamado Daniel, ¿correcto? Ahora, esto lo vamos a ver, a pesar de ello, Dios lo recompensa. Dios bendice la obediencia y el temor a Dios en circunstancias adversas, porque vemos que en el versículo 12 a 15 de Daniel vemos algo importante. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Versículo 15. ¿Quién lo lee, por favor? Dice, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. El hecho de ser cristiano y tener a Cristo en el corazón realmente hace y expresa que sinceramente también la parte física, aún la edad misma, se mantiene.
una persona que está bajo el efecto del pecado, del alcohol, pues se envejece rápido. Jóvenes hoy en día vemos ya que pareciese que tuviesen como un anciano, pero son jóvenes. ¿Por qué? Porque ahí están los efectos también del pecado. Vemos a Daniel que su semblante, ¿verdad? Era completamente diferente, era mucho mejor y más robusto, ¿verdad? Ahora, vemos otro aspecto también más adelante. ¿Cuál fue ese don, el don especial que recibe Daniel? Interpretar sueños. Conocimiento intelectual. Interpretar los sueños. ¿Cómo? Interpretar sueños. Interpretar los sueños. ¿Solamente sueños? Conocimiento, ciencia, letra. Conocimiento. Visiones y sueños. Tuvo el Visiones, entendimiento en toda visión. visiones, Sueños. visiones y sueños. Verso 17, la última parte. Dice, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y todo sueño. Por eso, de ahí el verbo profecía. El término de profeta es justamente poder tener el discernimiento divino para poder, teniendo palabra de Dios, declarar un evento futuro. Eso es justamente la parte medular de la escatología, que es la doctrina bíblica que habla sobre los eventos futuros. Los eventos futuros o de los últimos días. De los últimos días, ¿no? Entonces, allí tenemos. Otra pregunta del capítulo 1. ¿Cuáles fueron, cómo el rey Nabucodonosor halló a Daniel en comparación ante toda esa élite de sabios que había en su imperio o en la corte real? Ahí está, en Daniel 1, versículo 20. 20. ¿Qué dice? ¿Que los halló? 7 veces 10 mejores, veces ¿no? 10 10 veces mejor que todos los 10 magos y veces astrólogos que había en todo su Por reino. ejemplo, los magos. 10 veces mejores, ¿no? Es decir, como si fuese 100, 10 veces mejor. O sea, allí realmente Dios le dio esa enorme bendición justamente a Daniel, ¿no? Y a sus amigos, ¿no? Dice, los halló 10 veces mejor, ¿no? Vemos también acá en el versículo 19, dice la palabra de Dios, la última parte. ¿Qué dice la última parte del verso 19? Estuvieron delante del rey. ¿Cuánto le gustaría trabajar en el Palacio de Gobierno? Levante la mano. Amén. ¿No? Imagínense, si hubieran estado el año pasado, hubieran conocido a este señor Richard Swing, ¿no? Se hubiera dado su celular. Ahí se cruzaban, bueno, iba, entraba, o a este señor, ¿cómo se llama? Medium, Jaime, ¿no? Ay, hola, ¿cómo estás, hombre? ¿Qué tal? ¿No? Oye, mira, el horóscopo del día, mira, toma acá un versículo, un folleto, ¿no? Allí, Palacio de Gobierno, pues. Mira, cualquier ciudadano entra a Palacio de Gobierno, nada. Pero dice la Biblia que ellos estaban delante del rey. Mira, ese privilegio que sin ser ciudadano del Imperio Babilónico, pero por esa distinción especial que había en ellos, Dios los puso para servir, dice, al rey, ante una autoridad, porque los halló 10 veces mejores. Y eso es lo que necesita el Perú. Eso es lo que necesita cada nación hoy en día. Hombres cristianos que realmente sean luz, que puedan guiar, dirigir. Pero hoy día vemos cómo este imperio de la iniquidad está con sus tentáculos aquí en América Latina. Ya lo hemos visto ya en estos últimos años, ¿no? Open Society. ¿Quién está al frente de Open Society? A ver, ¿quién que llevó el curso de apologética? A ver, ¿quién recuerda? Soros. Ajá, ok. Sí, y uno de sus brazos de Open Society, ¿cuál es? ¿Cuál es uno de sus campos de acción del Open Society? La educación. La La educación. educación, ¿qué más? La educación, ¿qué más? La comunicación. Los medios de ¿No? comunicación.
Claro, los medios de comunicación, ahí está el pensamiento. Ahora ya no es información, ahora es una información manipulada. Es decir, se publica, se presenta en la televisión, en los medios de comunicación, en las redes sociales, lo que la gente debe pensar. Y ahí está Open Society. En el Perú, ¿quién está de Open Society? ¿Quién es el embajador de Open Society? Que a propósito, ayer me parece que ha declarado este personaje. ¿Quién es? Gorriti. Gorriti. IDL. ¿Qué significa IDL? A ver, IDL. IDL justamente por este señor Gorriti, ahí está, el que está... ¿Quién sacó los audios que fueron un golpe letal? Ahí estuvo IDL. ¿No? Entonces, ahí está la comunicación. Está la educación. Y del ejemplo de educación, miren, la ideología de género. ¿Qué materiales han recibido los adolescentes, los niños en Colombia, en Argentina? Una barbaridad. Lo que presentó esta ex ministra de Educación, ¿recuerdan ustedes a la señora Flor Pablo? ¿Recuerdan ustedes? Que apareció en los materiales de enseñanza secundaria unos links sobre relaciones sexuales anales. Imagínense. Y que luego dijo, no, ese ha sido un error de imprenta. Bueno, por favor, los profesores, póngale ahí un plumón, táchenlo. Miren el disparate, el descalabro que dijo. Y todo ante la vista y paciencia y el respaldo y el apoyo de la prensa, hablada y escrita. Imagínense. Ni siquiera 5 ni 10 años de cárcel hubiera sido mínimo para una tamaña envenenamiento y actitud contra la niñez y los escolares del Perú. Pero ahí está. Ahí está. Entonces, continuamos. ¿Ok? También tenemos acá verdadero o falso. Nabucodonosor lanzó ataques contra Jerusalén. ¿Verdadero o falso? ¿Aló, ¿me estás escuchando? Nabucodonosor lanzó ataques contra Jerusalén. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Solamente un ataque, ¿verdad? Más de un ataque. Más de un ataque. Más de uno. Exactamente. 3 ataques, si no me equivoco. El rey Nabucodonosor trató muy mal a Daniel y a sus amigos. A ver qué dicen las damas. Te bloqueo de WhatsApp. Ya, no me escribas, ni intentes, no me digas nada. Ya está, lo eliminaron. No sé por qué acá se ríe, ¿no? A llamadura eliminada por WhatsApp. A ver, Nabucodonosor, ¿trató mal a Daniel y a sus amigos? ¿Verdadero o falso? Hermanas, hermanos, a la una. Falso. Alargada, pues, varón, ya le diste. Claro, falso, ¿no? Nabucodonosor nunca trató mal. A pesar que era un hombre cruel, insensible, inhumano, ¿no? Despiadado Nabucodonosor. ¿Ok? Muy bien. Algo más. Algo más de este capítulo 1 para ir al segundo. Jeremías declara el tiempo del cautiverio de Judá. ¿Verdadero o falso? El profeta Jeremías. Verdadero. Verdadero, ¿no? Ya lo hemos leído en Jeremías. ¿Han visto la porción? Sí. Ahí está la porción. Ya la tienen ustedes. ¿En qué parte está? A ver, una de las hermanas, a ver si lo responde. ¿Dónde está? A ver. Bien, entonces acá tenemos Jeremías 25 del 1 al 11. Del 1 al 11, ¿no? Y donde dice cuánto el tiempo, el aspecto cronológico. Está en el 11. En el 11. A ver, léalo, por favor. No se preocupe, hermano, si no lo tiene a la mano. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Interesante. Muy interesante, estimados hermanos. Esto nos hace ver algo muy importante. ¿Saben por qué? Porque acá vamos a empezar a ver ya en el capítulo 1 algunos destellos de Daniel como gobernante. Pero ahora lo vamos a ver a Daniel en su rol
clave, determinante en más de, no solamente como gobernante, sino en otra dimensión, una dimensión espiritual, ¿no? Entonces, acá en Daniel, en capítulo 2, vamos a darnos cuenta que el rey Nabucodonosor, dice la palabra de Dios que, verso 1, en el segundo año de reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. O sea, tenía insomnio. ¿Algunos de ustedes han sentido insomnio últimamente? ¿O alguna vez han sentido insomnio? Sí. ¿Sí? Solo las Sí. señoritas nomás asientan la cabeza. Los varones no, ¿no? Sí, sí. Ah, sí, hermano Orlando, hermano Juan, insomnio. No puedo dormir. ¿Qué me pasa, Señor? ¿Qué pasa? Dice Mucho que café. la respuesta. Ya, entonces, a veces es por esa ansiedad. 2, por la respuesta. Y esto influye tanto que se va el sueño. En algunos casos se le va también el apetito o se incrementa el apetito, ¿no? Esa ya es una expresión la neurociencia lo indica de ansiedad. El rey Nabucodonosor estaba en esta situación. A tanto le perturbó que llamó a los astrólogos, los encantadores, y vinieron de todo el imperio. ¿Y qué es lo que le dijo? Él le declaró el sueño, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Él le declaró el sueño? No. No, le dice la declaró señorita el Yoli. sueño. Si no, No. ¿qué le dijo? Envíeme un email, el que ha entendido el sueño. No, él les pide que le explique su sueño. O sea, ojo, miren, Nabucodonosor, él no dice, oh rey, cuéntanos el sueño. No, no, no. Él dice, señores, si ustedes son la luminaria de todo el imperio, ustedes me tienen que decir qué sueño he tenido y número 2, la respectiva interpretación. ¿No? La respectiva interpretación. Entonces, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces, 4 versículo, hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Ah, ¿está claro? Versículo 5, respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. ¿Ya ves? Miren, por eso que Nabucodonosor no creía en nadie, ni en su sombra. Era despiadado. Imagínense lo que le dice. Ya, les doy una semana, les doy 15 días para que me digan qué sueño tuve y la interpretación. Busquen ustedes, conversen, indaguen todo lo que quieran. Ya, yo les voy a dar unos 15 días. Y si por ahora los 15 días quedan cortos, les daré un mes. Nada, ¿qué le dice él? Que si no me dicen las dos cosas, los voy a hacer pedazos. O sea, los iba a mutilar. ¿O no? Los iba a mutilar. ¿No? O sea, cortar en pedazos. En la Biblia, ¿existe la expresión mutiladores de cuerpo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen las hermanas? Sí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Los varones? ¿Existe la expresión mutiladores de cuerpo? Varones, en la Biblia existe la palabra Timoteo. la expresión mutiladores de cuerpo. No, está en el Nuevo Testamento, pero no está en Timoteo. Sí, Pablo lo dice, ¿no? A los perros, los mutiladores de cuerpo, los que dividen la iglesia. Mutilar es dividir. Así los iba a hacer, literalmente iba a hacer eso. Y dice que sus casas las iba a convertir ¿en qué? En unos muladares, ¿no? En unos muladares iba a hacer eso el rey Nabucodonosor, ¿no? Entonces, allí tenemos algo también importante que tenemos que tomar en cuenta. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiré de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondiendo por segunda vez, diga el rey el sueño, diga el sueño. No, el rey dijo, yo conozco que ustedes ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido.
Si me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparé vuestra mentira y perversa, decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Entonces, miren en el versículo 12. Aquí, como se dice, empezó la jarana. ¿Qué pasó en el versículo 12? Por esto el rey con ira y gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel, ¿con quién habló? Con Arioc, capitán de la guardia. ¿Y qué le dijo? Quiero hablar con el rey. No. Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Verso 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Aquí, ¿qué podemos hallar? ¿Qué podemos encontrar? Aquí lo tenemos. ¿Sí? Aquí lo tenemos, hermanos. ¿Cuál es? La oración. La oración. La oración. ¿Sí? La oración. Acá está la respuesta de Dios. Pero en manera que justamente la palabra de Dios se manifiesta. Entonces, qué importante es esto. Porque vemos aquí que ¿cuál fue el desafío de Nabucodonosor? ¿Cuál fue ese desafío? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién? Amén. Más. Revelar el sueño y dar su interpretación. Explicar cuál fue el sueño y su Y dar su respectiva interpretación. O sea, tenía que describir el sueño, desde el comienzo hasta el final, qué parte, qué elemento. Y una vez de describir, en este caso, ese tipo de descripción es una prosopografía. La prosopografía es una descripción que menciona las características o cualidades externas de un personaje. Y aquí en el sueño vemos una prosopografía en toda su dimensión. ¿Están tomando nota? Es una prosopografía, una descripción con lujo de detalles. Esa es una descripción prosopográfica, o sea, prosopografía. Porque luego Daniel va a decir, mira, oh rey, tuviste un sueño, y el sueño era ¿qué cosa? Una estatua, era un monumento, que era una esfinge, y le dice qué había desde el comienzo hasta el final, y cada parte, en qué consistía, y le da los detalles. Y Nabucodonosor recuerda como si en un momento esa memoria ausente o perdida le regresa de plano, y dice, es verdad, Daniel. Es verdad. Y no solamente con eso, sino que Daniel le va a dar la interpretación. ¿Qué significa? Entonces, por un lado vemos en el aspecto literal lo que es la descripción, pero por otro lado vemos el sentido figurado. ¿Qué significado tiene cada una de las partes de este capítulo 2, en la cual vemos aquí el sueño del rey Nabucodonosor? ¿Correcto? Ahora, en el versículo que acabamos de ver, ¿sí? Acabamos de ver, ¿sí? ¿De acuerdo? Vemos aquí que el rey decreta la muerte, pues entonces para todos los sabios de Babilonia. Y allí vemos también que le pide tiempo para poder... ¿Por qué le pide tiempo? ¿Por qué razón le pide tiempo, Daniel? Para orar. Para orar, pero no solamente para orar, sino también hay otro término. ¿Quién lo dice? La dirección de Dios. Interceder. Para orar e interceder. Él va con esta carga ¿a quiénes? A sus amigos. Pastor, ¿me Y le escucha? dice, mire, ¿perdón? ¿Me escucha? ¿Sí? Bien, pastor, Adelante. creo que no me escucha. Sí, te escucho. Adelante, adelante. Pastor, aparte de la oración también que es más importante,
el Señor, que su misericordia, ¿no? Lo que pide Daniel. Esto es, digamos, esta es la palabra clave, la misericordia del Señor, porque uno a veces ora y quizás espera el momento, pero no. Daniel optó también ir a sus 3 amigos para que oraran y pidan misericordia al Señor, porque ellos sabían que así nomás no les va a responder el Señor. Tendrían que pedir misericordia, ¿no? Creo que esa palabra es clave, ¿no? Por lo que yo puedo entender un poco. Claro, pero la misericordia va como parte, por consiguiente, de la oración. Claro, claro. ¿No? Entonces, la oración, ahora, de lo que contiene la oración es que pide misericordias, pide perdón, pero también intercede por un pueblo pagano y por gente pagana, blasfema, enemigo del pueblo de Dios y del verdadero Dios. Entonces, ahí se ve, porque él no le pide castigo, él no le pide, desaparece a los sabios, desaparece a todos los que están en la corte de Babilonia y solamente yo y los amigos nos quedamos, Dios. Eso no le pide. Entonces, en esas misericordias, él intercede también por la salvación. Entonces, obviamente, como dices, mencionas, allí está, pero es la oración y la intercesión. Una oración para pedir sabiduría, ojo, oración porque pide, ¿qué cosa? El discernimiento. Dios le pide el discernimiento, pero también obviamente intercede y pide a Dios misericordia, perdón por los pecados, ¿verdad? De que estaban en el imperio de Babilonia, ¿sí? Entonces, aquí vemos también en estos 2 versículos que Daniel y sus amigos le piden ayuda a Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos? Decía el salmista, ¿no? Si no es a ti, oh Jehová. Y el salmista también dice, no, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces, pide a Dios ayuda en un momento difícil, en lo que realmente estaba pasando. Y en el versículo 19 vemos la respuesta de Dios, porque Dios dice que en la visión, Dios le da una visión. O sea, ahí vemos que lo que hace unos minutos preguntamos, hace unos minutos compartimos sobre este aspecto importante, ¿no? Y que está en el capítulo 1, 17. Ahí dice, ese don especial que Dios le dio fue las visiones y los sueños. Sueños, pero también visiones. En Apocalipsis, Juan, ¿qué recibe? ¿Visiones o sueños? Visión. Visiones. Visiones. Visiones, ¿no? Visiones, ¿ok? Correcto, ¿sí? Pregunto, seguimos del versículo 24 en adelante. Del versículo 24 en adelante, porque aquí en el versículo 24 dice, después de esto fue Daniel a Arioc. ¿Quién era Arioc? El capitán o sea, como su guardia personal, el jefe del palacio real. Y él es el que autorizaba el poder ingresar para hablar con el rey. Y ahí le dice que había dispuesto a matar a los sabios de Babilonia y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Ahora, ¿quién era el autor del sueño? Dios. Dios. ¿Y en qué parte de la Biblia está? En este capítulo, ¿dónde está la respuesta? ¿En qué versículo? En el 28. A ver, ¿qué parte concretamente, hermana? ¿Qué partecita, díganos? En la primera, pero hay un Dios. Hay un Pero Dios. hay un Dios en los cielos. No hay dioses. Dice, hay un Dios en los cielos. El Señor Jesús mismo lo dijo en el Nuevo Testamento. ¿En qué libro y en qué capítulo y en qué versículo está? El mismo Señor Jesús lo dijo. Y ahí se le destaca al Señor Jesús porque se le ve y se le reconoce como el gran intercesor. Miren, qué interesante en este capítulo y qué interesante lo que el Señor Jesús allí en ese capítulo, particularmente de las muchas cosas, destaca como un gran intercesor. ¿En dónde estamos hablando? ¿Qué libro del Nuevo Testamento?
Juan. Evangelio de San Juan, ya capítulo, versículo. Juan 17, cuando ora por sus discípulos. Ya, tercer versículo, ¿qué dice? Y esta es... Es la vida eterna, que te conozcan, a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, y a Jesucristo, a quien has enviado. A quien has enviado. ¿Correcto? ¿Cuántos lo saben de memoria ese pasaje? Anótenlo, pues, hermano. Anoten allí, Juan 17, tercer versículo. Memorizar. Memorizar. Como que la gente le dice, pero hay muchas religiones. Ah, dile Juan 14, ¿no? Versículos que dice, Jesús dijo, yo soy el camino. No, pero acá también tenemos una gran declaración como el Señor, como el gran intercesor, porque allí está donde, en el huerto del Edén, uno de los lugares favoritos del Señor Jesús. Y allí mismo empieza el Calvario. O sea, allí a los instantes que termina de orar, en San Juan 17, empieza el Calvario. ¿Verdad? Ahí empieza. Y él dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y acá dice en el verso que acabamos de leer, verso 28, pero hay un Dios en los cielos. En Babilonia había una gama de dioses, igual que la mitología griega, igual que la mitología roma, ¿verdad? ¿Cierto? Zeus, ¿quién más? Afrodita, ¿quién más? Toda una gama, uf, ¿sí o no? Ahora, ¿pueden creer que Daniel le dice, ¿sabes, oh rey? Hay un solo Dios. Esta es una bofetada a las creencias de Nabucodonosor. Pero él dice, hay un rey en los cielos. ¿Por qué le dice en los cielos? Hermanos, aló, hello. ¿Por qué le dice tres cielos? ¿Por qué le dice en los cielos? Ya le di la respuesta. Porque hay tres cielos. ¿Por qué le dice en plural? Porque hay tres cielos, pues, ¿o no? ¿No? Bíblicamente hay tres cielos, pues, ¿no? Primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo. La morada de Dios, ahí está. Porque dice, hay un solo Dios. Y el Señor Jesús dijo, no, porque hay un solo Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Miren cómo está la palabra del Señor aquí, ¿verdad? Ahora, en esta porción de la palabra, Daniel va a revelar el sueño del rey. Y al mismo tiempo, aquí ya directamente Daniel demuestra su don profético. Porque le revela un acontecimiento profético. El de los imperios, la estatua, ¿estamos o no? Una estatua, esa estatua era de la libertad, ¿sí o no, hermana Yoli? ¿No? La estatua de la libertad. ¿Qué era? Creo que me pasé. Ah, no, aquí. Aquí está, creo que puse esta imagen adelantada. A ver, espérense un momentito. Ah, es igual. Está bien. A ver, tenemos unos minutitos, ¿no? ¿Están despiertos, hermanos? Les recomendé su tacita de café sin azúcar o su chilcano, ¿no? Para el cerebro. O sea que estas cosas, hermano, uno lo tiene que estar con los 5 sentidos ahí y con la dirección de Dios. Entonces, acá está, pues, esto es lo que Dios le revela a Daniel. Y no solamente Daniel le va a describir, ¿cuál es este tipo de descripción? ¿Cómo se llama, hermano Víctor? Esta descripción física externa, las cualidades físicas externas, ¿cómo se llama esta descripción? Antropomórficas. Prosopografía. Una prosopografía, ¿no? En esta prosopografía le menciona las características o cualidades externas y le va a decir, oh rey, tú tuviste un sueño y este sueño era una gran estatua, ¿no? Un hombre donde tenía una cabeza y le va a decir que esta cabeza era de oro, luego los pectorales, así, por nombre y apellido. Y no solamente con eso, sino que luego le va a dar la interpretación. Y me imagino que Nabucodonosor quedó boca abierto.
y todos los que estaban en su séquito, o sea, en ese momento, en ese ambiente, en esa habitación, quizás su esposa de Nabucodonosor, ¿no? Su familia, la familia real, oyendo y siendo impresionados, vislumbrados por tamaña sabiduría que un extraño, Daniel, Belsasar, estaba hablando. ¿Y con qué capacidad? ¿Y con qué tino? ¿Sí? Entonces, acá vemos, ¿por qué? Porque acá vemos ya su papel de profeta. Y que luego en la interpretación le va a mencionar al final, porque miren, al final de esto, en ese sueño le va a decir algo que el Señor, y lo hablamos la semana pasada, que es ese reino eterno. Porque estos son reinos temporales, terrenales, humanos, pero que no se comparan en nada con ese imperio eterno, sempiterno, el imperio de Dios, el reino de Dios. ¿Ok? Y esto tiene que ver con los últimos días, como mencionamos hace un momentito. ¿Correcto? Entonces, ahí vemos el versículo 31, ¿no? Vamos rapidito al versículo 31, y en el versículo 31, ¿qué dice la palabra de Dios? Para que no nos gane el tiempo. Y acá le comienza a mencionar una imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y su brazo de plata, su vientre y su mulo de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la pega que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces, este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo, miren, una vez más, subrayen, ¿usted tiene el resaltador? Allí pónganle, el Dios del cielo. O sea, ahí le estaba testificando y le estaba anunciando que Nabucodonosor, hay un solo Dios verdadero. Todos tus dioses, toda tu galería de dioses de creencia no sirve. Hay un solo, uno solo, un Dios verdadero. San Juan 17, tercer versículo. Y dice la palabra, Él te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo, llave del cielo, se los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. O sea, comienza acá ya a interpretar. Primero le describe una prosopografía, ¿no? La cabeza de oro, el pectoral de plata, la parte ya inferior de bronce, y luego ya de lo que corresponde a lo que era la última parte, ¿no? Hasta los pies, que venía a ser el hierro y el barro, ¿no? Combinados, y luego viene y dice una pega y ¡pum! Los hace pedazo toda la estatua, y dice que ni polvo quedó, ni huella, ni rastro, nada, ¿no? Y más bien dice que esa figura que vino, se levanta un monte enorme, ¿no? Enorme, como dice aquí la palabra de Dios. Obviamente que acá vemos que está haciendo alusión a la cabeza, a Babilonia, ¿no? De oro, y él le dice, tú eres esa cabeza, oh rey. Pero luego, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y en el versículo 39 dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Lo que viste de pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, es interesante mencionar, hermanos, que acá vemos
este reino que pertenece la cabeza de oro a Babilonia. Luego, ¿quién invade? Medo Persa, los medos persas. Ese imperio de dos etnias, podemos decir. Y así como Babilonia destaca Nabucodonosor, en los medos persas, ¿quién destaca? A ver, ¿quién lo dice? Darío. Ciro. Alejandro Magno. ¿Solamente Darío? Ciro. No, Ciro y Darío es ahí, perdón. Ciro se le llamaba Ciro el Grande, ¿no? ¿Ciro era medo o persa? Medo, ¿no? De Media. Y Darío de Persia. Medo, Persia. Ahí, está ahí el imperio. Pero ellos a su vez van a sucumbir ante los griegos. ¿Quién destaca acá en los griegos? Alejandro Magno. Ahí sí es Alejandro Magno. ¿A los cuántos años muere Alejandro Magno? De abuelito, 30. ¿no? Viejito. 32 años, jovencito. Desde los 20 comenzó a llegar y miren, a los 32 ya había conquistado el mundo para Grecia. ¿Se da cuenta? Y esto después se ve en otra profecía, porque hay otra profecía donde aparece una fiera que tenía 4 cabezas, 4 alas. Ahí tiene que ver con este imperio, ¿sí? Luego aparece Roma. Aparece una Roma dividida. ¿Ah? Una Roma dividida, el imperio, mejor dicho, dividido. Y aquí vemos pues que hace alusión, ¿no? Cada una de las partes con los imperios que se establecen, ¿verdad? Y que tienen que ver con lo que es hoy en día el imperio, ¿no? Que casi por 1500 años se ha ido dando, ¿no? Cómo nos damos cuenta, hoy en día podemos hablar de potencias mundiales como la de Rusia, la de Estados Unidos, pero va a llegar un momento, ¿no? Y vemos en la profecía bíblica, en Apocalipsis, llega un momento donde terrenalmente, humanamente, Israel va a quedar solo. Va a quedar solo. Porque desde que se creó el Estado de Israel, hay una nación que siempre ha estado con Estados Unidos, con Israel, ¿no? Pero allí en Apocalipsis se da a entender que llega un momento que Israel está solo. Ya nadie le da la mano. Ya no tiene ayuda militar. Y eso, bueno, se deduce que la Armada norteamericana va a desaparecer en el camino, ¿no? Esto es algo muy doloroso, pero da a entender que en un conflicto nuclear o armado, pues la Armada o el ejército estadounidense va a ser derrotado, eliminado, conquistado, ¿no? Y allí va a estar Israel. Y cuando Israel, pues, llegan ahí los enemigos, ¿no? Llegan ahí por el oriente. Entonces, allí recién Israel va a quebrantarse y va a invocar al Dios de los cielos. Y hay un salmo que nosotros lo usamos, pero ese salmo también es un salmo profético, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes. Allí realmente Israel se va a volver al Dios de los cielos, a Yahweh. Y Dios va a oír su clamor y va a defenderlo. Porque dice que de su boca sale una espada, ¿no? ¿Han leído esa porción? Ya, ahí está esa profecía que se va a cumplir. La palabra de Dios cuando Él va a defender a su pueblo amado, a su nación. ¿Verdad? Y allí va a estar el Señor Jesús. Ya. Entonces, ahí vemos pues que esa cabeza, el oro, el pecho y brazo, la plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de fierro y los pies, y luego también de fierro y barro, ¿verdad? Y luego esta enorme roca que va a hacer, como se dice, pedazos todo, ¿no? Entonces ahí tenemos a cada uno de los imperios que se van a ir dando paulatinamente, ¿no? ¿Qué representan las partes de esta imagen, hermanos? ¿Qué representan las partes imperios de esta imagen? Los
Imperios. Más que imperios en el contexto real o de hoy en día, ¿qué diríamos? Las naciones. Los reinos, ¿no? Los reinos, ¿no? Los reinos que se han venido dando. Y que también al final, miren en el versículo 45, no, un versículo antes dice, y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Este reino de Dios que el Señor Jesús se declaró, personalmente en decirlo, ¿no? Se va a dar según la palabra del Señor. Entonces, y miren el versículo 47, Daniel allí también testifica la palabra de Dios. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y señores, señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. ¿Sí? Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Interesante. Muy, muy interesante este capítulo y nos permite sacar grandes conclusiones de lo que hemos visto, ¿no? Hay un sueño, Dios revela el sueño, la oración, el poder de la intercesión, la obra de Dios, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, el poder de Dios para que en medio de una sociedad pagana, impía, pecadora, blasfema, y ante una autoridad con estas características, Daniel no se amilanó, Daniel no se acobardó, Daniel habló la palabra de verdad, lo que hoy es tan necesario, ¿no? Lo que es tan importante hoy en día. Concluyo simplemente, esto creo que vamos a compartir el próximo, Dios mediante el próximo martes, con el horno de fuego y las connotaciones que tiene, ¿verdad? Solamente un minuto para verlo del aspecto de lo que hoy en día está sucediendo, ¿no? Nosotros sabemos que la palabra de Dios nos habla que estos reinos, los reinos de la tierra, el enemigo, el maligno, el príncipe de este mundo, tiene los reinos en sus manos. Pero Dios es el soberano. Y así como están llenos todos los reinos, los gobiernos de corrupción, de maldad, imagínense las grandes potencias como Inglaterra, Europa, Estados Unidos, aprobando leyes del aborto, ¿no? De matrimonio homosexual, los diferentes tipos de familias. En Europa ya no se le puede decir señorita o joven, porque esa palabra de por sí ya ofende y es un delito. Aún los padres ya no pueden hablar de educación sexual a sus propios hijos. Es una cosa increíble, pero eso está pasando. Y ese modelo que en Europa están dando, aquí en América Latina también lo están implantando. Ya lo han hecho, ya lo están logrando en Argentina, en Chile y Perú, que es un país líder en la región de leyes de la familia. Tenemos una ley del no nacido. Es una ley, o sea, que practica el aborto, es una cuestión penal, ¿verdad? Tenemos un día de la familia, el segundo domingo de septiembre. Es ley en el Perú de celebrar el Día de la Familia. Y municipio, autoridad, gobierno regional, central, que no lo hace, ya es un delito. ¿Por qué? Porque son leyes, pues, y la ley se tiene que cumplir, ¿sí o no? Y si no se cumple la ley, cualquier ciudadano denuncia ante esa autoridad, y esa autoridad tiene una sanción. Entonces, allí vemos en la palabra de Dios este aspecto, creo yo, importante para poder orar. Y eso también, hermanos, que nos ayude a reflexionar. Por ejemplo, lo que está pasando hoy en día en el país. Yo no quiero entrar a cuestiones de política, pero sí hay una lección importante. Y el otro día me preguntaban hace poco, los cristianos, escuchaba, ¿no? En el grupo de
la iglesia, de cómo el seminario, en un grupo de aquella generación de jóvenes de mis tiempos en la iglesia. Entonces, uno de los jóvenes dijo, oremos por un futuro presidente, o sea, les hablo la semana pasada, que sea pro vida y pro familia. Y uno de los hermanos, yo sé que su buena voluntad dijo, por favor, no hagamos política, no hagamos que cada uno tiene su candidato. Yo no escribí nada, pero luego hice una reflexión y la puse en el grupo, ¿no? Y les dije, ¿puede un candidato, por ejemplo, comunista, decir que es pro vida y pro familia? Es como decir que el pez puede vivir en la tierra. Ah, no, claro, sí, yo lo aplaudo. Es algo que va contra natura y contra la ciencia, ¿no? A ver, ponga un pez a ver en la orilla, a ver cuánto demora, ¿muere o no? Porque su modus vivendi es el agua. Y un marxista o comunista, jamás de los jamases, va a ser pro vida ni pro familia. Engels ya lo dijo. Hay una lucha en la que la mujer es oprimida. Entonces, la mujer se puede liberar con el aborto. Ahí está la ideología de género. Ahí está la cultura de la muerte. Y con mucha pena, yo leo a veces comentarios de los cristianos. Sí, este candidato. Y es un candidato ateo, enemigo de la fe cristiana. ¿Sabe qué pasa? Parte de las elecciones, hermano, es del pueblo cristiano. Y yo le decía, acá los pastores tenemos que hacer las barbas en remojo. Porque una de las doctrinas que no se enseña hoy en día en las iglesias es la apologética. Y yo asumo como pastor, la apologética poco, nada se enseña en las iglesias, hoy en día. Hasta cristianos, mire, profesionales me han dicho, no, un momentito. A las 12 semanas recién hay vida. 12 semanas, yo dije, y es un hermano, es un profesional. 12 semanas. Habría que llevarlo urgentemente a una clase de anatomía, ¿no? O ponerle a un médico para que le explique que el cigote, una vez que hay concepción, ya hay vida. ¿Qué es eso de 12 semanas? Y que un cristiano lo diga, o un líder, o un obrero, por favor. Y bautista. No es cristiano. Bueno, pero no es que sea cristiano, hermano, sino que hay cristianos que, es que ese es un punto apologético, pues. ¿Cuándo empieza la concepción humana? Dios es un Dios de vida, pero ¿qué dice la anatomía? ¿Qué dice la biología? ¿Qué dice la medicina? ¿Desde cuándo es la concepción? ¿Qué es un cigote? ¿Se da cuenta? Entonces, es una explicación científica, según las ciencias duras, que realmente la vida existe desde el momento que hay concepción. No, pero hay violación, y si hay violación, entonces se tiene que permitir el aborto. O sea, un pecado con otro pecado se va a solucionar, o un delito con otro delito se va a arreglar las cosas. ¿Qué dice la Biblia? Tenemos un Dios, principios en las que Daniel no dio su brazo a torcer. Entonces, acá tenemos una gran lección para la iglesia, para los cristianos y para ustedes, que lo veo muchos de ustedes con la juventud, para que donde Dios los lleve, así todos estén atacando, criticando. La palabra no es negociable. Los principios no son negociables. Porque es la palabra de Dios. Y ese es el Dios que creemos. Y el Dios que tenemos. Amén. Amén. No sé, uy, ya me pasé. Me gustaría, yo lo dejo para que la otra semana empecemos con unos 15 minutos para dar su punto de vista. A ver, le dejo estas ideas, estos pensamientos, para que lo reflexionen, lo piensen. Y estos 15 minutos de la próxima semana, Dios mediante martes, podamos puntualizar o precisar algunos aspectos, por ejemplo, de lo que estamos hablando hoy en día, que cristianos que abiertamente se declaran a favor, por ejemplo, yo he leído, ojo, de una hermana, claro, no es bautista, pero es una hermana que predica, que ha ido a los colegios llevando los Nuevos Testamentos y que hacía una publicidad en su cuenta del señor Castillo, antes de las elecciones, antes. Apostasía. Entonces, bien, hermanos, Dios les bendiga, que tengan un bonito descanso, Dios los bendiga y también la clase que continúa, ¿ya? Hermanos, Dios les bendiga, prendemos los micros para despedirnos. Bendiciones, pastor. Dios les bendiga. Chao. Hasta luego.